Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de la historia de Lucas. Habíamos quedado en la parte en que estos nenitos, como él los llama, dejaron de jugar el supuesto salón de kinder desapareció, transformándose en lo que podría ser una habitación o, entre comillas, una nave. Algo que a él le resulta difícil y complicado a veces decirlo porque raya un poco la paranoia, un poco lo absurdo, o al menos el común de lo que se vive todos los días. La cuestión es que Lucas ve desde lo alto su casa, su techo, el fondo de su casa, a su perro Nerón y emprenden un viaje, el primer viaje de Lucas. El primer viaje de Lucas fue para él no demasiado complicado de vivirlo. Él se sentía muy bien acompañado con sus dos amiguitos, aunque uno nunca hablara y el otro sí. Y como prometió, este nenito le dijo que ya no era tan importante jugar en este momento, sino que iban a interactuar más, iban a conversar y él iba a poder contarle cosas a Lucas, cosas que él debía saber, debía conocer, reconocer y recordar. Y así fue como Lucas empezó muy tímidamente a preguntar algunas cositas, porque Lucas nunca fue, y dice él que tampoco ahora es un hombre que pregunta demasiado. Piensa que las cosas que tienen que ser contadas tienen un tiempo y que no hay que apresurarlas, ni apurarlas, ni preguntar. Las cosas llegan en el momento justo. Y yo pienso que ese también es un aprendizaje que ha tenido él. Y quizá también, no lo sé, pienso yo, que quizá este Lucas niño fue elegido quizá también por eso mismo, porque no iba a hacer demasiadas preguntas. Iba a recibir lo que viniera con el tiempo que tenga que venir. Bueno, yo esperé algunas preguntas de algún seguidor, pero ninguno hizo ninguna pregunta, así que yo me tomé el atrevimiento de hacerlas por mí y por ustedes. Pregunté, por ejemplo, si estos nenitos eran estos personajes grises a lo que la gente se refiere. Él me dice que no. Primero, que no son grises, son azules, que son un azul piedra. Segundo, que su cara es más parecida a la nuestra. Y me dice que estos tienen muchísimo más tiempo visitando el planeta Tierra. Cuando me dijo eso, yo pregunté enseguida, entonces no son de acá. ¿Cómo puedo saber yo que esto no es una imaginación, un invento? Sonrió nada más. Me dijo que en realidad ya no le interesaba si pensaban que era un invento o su pura imaginación. Pero quien quisiera escuchar, que escuche. Quien quisiera
recibir algún tipo de información que le sirviera. Total, el saber no ocupa demasiado lugar. Así que yo decidí contarlo como un cuento y que cada uno de ustedes resuelva para sí mismo en qué lugar de la estantería de la credulidad ponerlo. Dice que el viaje se tornó algo extraño porque en realidad no fue en un lugar físico lejano al nuestro, sino que fue dentro de este mismo planeta, pero en un tiempo distinto. Por lo cual entonces estas máquinas, quizá todas o algunas, no lo sé, al menos esta, donde estos nenitos comparten esta historia, es una máquina que tiene el poder de viajar en el tiempo y de cruzar otras dimensiones dentro del mismo espacio. El espacio físico está dividido en muchas partes y todas esas partes son divisibles por una simple radiación de frecuencia. De acuerdo a la frecuencia que se destine al aparato, es el lugar a donde se puede ir. Entonces Lucas viajó en este mismo planeta, pero en una frecuencia diferente. Y viajó también a tiempos diferentes de esta misma frecuencia. Yo le pregunté cómo era esto de viajar en el tiempo. Y me dijo que era muy simple, más simple de lo que la gente o los científicos de aquí se pueden imaginar. En realidad no comprende bien cómo esta máquina logra hacerlo. Solo él dice que es parte una inteligencia, a lo que le llamamos hoy aquí tan de moda la palabra inteligencia artificial, pero a la vez tiene vida, tiene una vida propia. Entonces estos personajes, estos nenitos, como él los llama, solo tienen que apoyar una manito en una especie de tablero y pensar el momento donde quieren encontrarse. Todo lo demás lo hace esta máquina. Dice que viajar al pasado, por ejemplo, es como una especie de copia de una remanencia que queda grabada. Y es por esa remanencia electromagnética para donde se dirige esta máquina. Que no es exactamente como ir al pasado, pero es ir a la remanencia que queda grabada en el tiempo. Ahí es donde van. Pero que ven exactamente lo mismo que pasó en el pasado y exactamente todo igual, y pueden incluso interactuar con personas en ese tiempo y en ese momento. Pero que es simplemente una remanencia, un recuerdo en el tiempo del espacio físico, una vibración de recuerdo, podría decirse. El viaje en el tiempo hacia atrás tuvo muchos matices, pero dice que lo que más le impresionó fue viajar en momentos del espacio-tiempo dentro de este planeta, en los cuales se comunican con este mismo tiempo, pero que viven paralelamente. De esta manera él pudo ver lo que la gente, por ejemplo, en el año 1900, como máquinas voladoras, muy mecánicas,
no parecidas a las de estos nenitos, sino mecánicas, incluso algunas con engranajes. Podían volar por el cielo a mucha y a poca altura, rozando incluso algunos edificios altos del 1900 sin que la gente pudiera verlos en absoluto. Y a veces ni siquiera sentirlos. Esto, preguntó Lucas, es impresionante. ¿Cómo esta gente no los ve? A mí me gusta mucho escuchar y ver los helicópteros cuando pasan por la costa, dijo Lucas. El nenito le dijo que, como esos helicópteros que él veía, estas naves circulaban el cielo delante de la gente, pero esta gente ni siquiera podía escucharlos ni verlos, por el simple hecho de que tenían una frecuencia vibratoria distinta. La escala vibracional de estas personas era inclusive muchísimo más bajo que la que tenemos hoy en día. Y no es que la gente de ahora ya se ha superado en absoluto, y menos espiritualmente, sino que el nivel de conocimiento también es una vibración. Cuanto más conocimiento en cuanto a una materia, ya sea la física, la biología, cualquiera de estas materias, pertenece a una vibración determinada. Quizá alguna de estas personas que caminaba simplemente por un parque, por una calle, alguna de todas esas quizá pudo haber sentido un sonido o haber visto alguna de estas máquinas, pero quizá las pudo ver en un lapso de tiempo muy breve. Los ojos de Luca, dice, que se pegaban a la ventana de esta nave. Maravillado totalmente, entonces el nenito le dijo que no era necesario pegarse a la ventana, que él iba a manejar un dispositivo que le permitía a Lucas ver totalmente hacia el exterior, sea por arriba, por debajo o por cualquiera de los lados. Y así fue. La nave pareció convertirse en una gota de cristal, tan transparente que Lucas saltó y se agarró del nenito fuertemente, casi llevándolo al suelo. De la impresión pensó que se caía de la nave, pero luego, obviamente, momentos después se dio cuenta que nada iba a suceder. Aunque a él siempre le impresionaba pisar dentro de esta nave porque parecía que pisara una esponja. Todo era muy suave. El piso parecía hundirse un poquito, milímetros, pero él no veía que se hundiera, para nada. Así maravillado, Lucas siguió mirando estas máquinas por los lados, por debajo, por arriba. Luego el nenito accionó la nave a cierta velocidad y pasaron a otra vibración. Una vibración en la cual ellos podían ver a estas naves en una especie de guerra entre ellas mismas, combatiendo en el aire. Algunas caían al océano, otras caían en tierra. Esto duró apenas unos 30 segundos. Y cree Lucas que debido a su impresión fue que el nenito lo llevó de ese lugar. Entonces lo llevó a un tiempo no muy lejano, donde la misma civilización de la Tierra se encontraba en esta misma vibración, solo que pudo ver cómo organizaciones que todavía pertenecen hoy en día a este periodo de tiempo
destruían con ayuda a veces de otras entidades, que algunas no eran terrestres y otras sí, pero que incluso estaban muchísimo antes que nosotros, aquí en este planeta. Se dedicaron a ocultar edificios, construcciones de todo tipo, maquinarias, bajo tierra, con la ayuda de energía. Una energía que se podría decir que en muchos casos se pareciera a una bomba nuclear, por ejemplo. Energías que permitían mover incontables cantidades bestiales de tierra, de agua de los océanos, y así barrer lugares o taparlos de un momento a otro. Pudo ver también, más cercano a los años en que vivimos hoy en día, y estoy hablando de 1930, desde el 1870, 50 al 1930, todavía se estaban ocultando una cantidad ínfima de edificios y construcciones en muchas partes del mundo, sobre todo en lo que es Europa, Asia, América del Norte. Se tapaban edificios donde, cuando los mismos colonos ingleses ingresaron a Norteamérica, estos edificios existían. Grandes ciudades que si uno pudiera caminar hoy en día por sus calles, quizá no notaría tanta diferencia con los edificios de hoy. Claro, Lucas parecía que todo esto era una especie de sueño, no lo entendía muy bien, aunque siempre fue un niño muy despierto. Y a medida que él mantenía esta comunicación con estos nenitos, y sobre todo en estos viajes, él veía que su capacidad intelectual o su aprendizaje era mucho más despierto, más rápido. Pero una vez que, por ejemplo, él bajaba de esta nave, a los 2 o 3 días, volvía a caer en esa especie de sueño. Y una vez preguntó Lucas a estos nenitos por qué sucedía eso. Porque él se sentía como que cuando ingresaba a la nave, él despertaba de un sueño, o de una modorra, de una situación en la que su mente parecía más abierta. Y estos nenitos le explicaron que eso era muy común, porque dentro de estas naves, él podía, y cualquier persona que ingresara, pocos momentos después de ingresar, su vibración se iba modulando hasta llegar a equilibrarse con la modulación de su misma nave y de estos mismos nenitos. Al elevar esta vibración, y no es cuestión de superioridad, sino simplemente de energía, él podía tener la capacidad de sentir como que despertaba de un sueño. Pero al dejar la nave, 2 o 3 horas después, comenzaba nuevamente a sentir que volvía a dormir. Es como si la gente viviera en un sueño, dice Lucas. En un sueño, pero cuando despertás de ese sueño, te sentís muchísimo más vivo, con una madurez y una intelectualidad mucho más despierta, incluso con un poder de decisión mucho más maduro, que lo asombraba a él incluso con la edad que tenía. A veces pensaba que tenía muchísimo más edad. A lo que estos nenitos le dijeron que sí, obviamente. La edad del cuerpo no es la misma que la del espíritu. ¿Y qué es esto del espíritu?, preguntó Lucas. Esto del espíritu es una especie de materia que vamos a tener que explicarte muchísimo más a fondo. No es algo muy simple, es algo que todavía hoy nosotros en día estamos tratando de comprender y que no es tan fácil.
Bueno, este es el fin de la segunda parte de Lucas y los nenitos, porque creo que estaría bueno que darle un espacio de tiempo a la mente de cada uno de ustedes y mía también, obviamente, para tratar de madurar estas cosas que nos dice Lucas. A veces el tiempo nos da respuestas o nos da preguntas, pero por lo menos nos deja intentar resolver algunas cosas que no tenemos experiencia. Gracias por estar ahí y hasta la parte número 3 de Lucas.